Muy buenas a todas y todos. Su servidor Gerardo Ansaldo Paul, alumno del grupo Sexto 6 de la carrera de Ingeniería Mecatrónica Agrícola en la Universidad Autónoma Chapingo, les da la bienvenida a un nuevo video. El día de hoy veremos un convertidor digital analógico como parte de la asignatura de sensores e instrumentación. Muy bien, ¿cuál es la importancia de un convertidor digital analógico? Como sabemos, diversos fenómenos naturales que acontecen a diario en nuestro entorno, como la energía, la luz o el sonido, proporcionan información mediante señales analógicas. Estas señales pueden ser leídas y procesadas mediante la transformación a señales del tipo digital, que es un tipo de señal discreta cuantificada que se expresa en bits y que contiene variables eléctricas con dos niveles diferenciados, 0 y 1, lo que se conoce como lógica binaria. Esta tarea de conversión es llevada a cabo por convertidores analógico-digitales o ADC, los cuales se implementan en sistemas digitales como los que contienen objetos de uso cotidiano, tales como smartphones, termómetros, convertidores de audio y video, instrumentos de producción musical, etc. No obstante, para que las señales procesadas por estos sistemas digitales puedan ser reconocidas e interpretadas por el ser humano, primero deben ser redirigidas a un sistema analógico, tarea que es llevado a cabo por un convertidor digital analógico o DCA. Muy bien, el objetivo de esta práctica será elaborar un circuito que permita observar la conversión de una señal digital en una analógica. Muy bien, este es el circuito de conexión que realizaremos. El circuito implementa dos amplificadores operacionales LM741 en lazo cerrado, con configuración de amplificador inversor y con una resistencia de retroalimentación de 10 kΩ. Siempre que trabajamos con circuitos integrados es importante consultar sus respectivos datasheets o hojas de datos para conocer cuáles son los pines y su numeración y de esta manera realizar las conexiones de manera correcta. Asimismo, se observan cuatro resistencias con valores de 18, 39, 82 y 150 kiloohms, correspondientes a las resistencias R1, R2, R3 y R4 respectivamente, las cuales reciben alimentación a partir de una fuente de voltaje de corriente continua, en este caso es una batería de 9 volts. Para el caso de la presente práctica, por disponibilidad de material, solo se alimentaron con 12 volts mediante una batería de 9 volts y el uso de un elevador de voltaje MT3608, pero más adelante veremos la diferencia de ambas configuraciones. Estas resistencias se conectan a un nodo común que, por un extremo, tiene conectada otra resistencia con valor de 10 kiloohms que lleva a tierra, y por el otro se conecta mediante un cable DuPont macho-macho a la entrada inversora del primer amplificador operacional. Nótese que las resistencias R1, R2, R3 y R4 tienen un switch S4, S3, S2 y S1 respectivamente, para recibir o no energía de la fuente, constituyendo de esta manera las entradas digitales, es decir, los bits que ingresan al sistema. Sin embargo, se optó por utilizar jumpers macho-macho como sustitución de cada switch. Por otra parte, la entrada inversora de ambos amplificadores operacionales se conecta a una resistencia de 10 kiloohms que conduce a tierra. Asimismo, el pin 7 recibe alimentación positiva de más 12 voltios y el pin 3 alimentación negativa de menos 12 voltios. Además, a las salidas de ambos amplificadores se encuentra conectada una resistencia de retroalimentación con valor de 10 kiloohms que conduce a la entrada inversora, el pin 2, de su respectivo amplificador, cuya función será determinar la ganancia en el primer amplificador y convertir el signo de energía de negativo a positivo en el segundo. Es por ello que los amplificadores se encuentran en configuración inversora. Finalmente, a la salida del primer amplificador se conecta una resistencia de 10 kiloohms que lleva a la entrada del segundo amplificador, cuya salida conduce a tierra. En esta salida se medirá el voltaje con ayuda del multímetro. Muy bien, aquí tenemos nuestro circuito físico y como habíamos comentado es alimentado por una batería de 9 voltios conectada a un elevador de voltaje MT3608 para así conseguir los 12 voltios con los que es alimentado todo el circuito. Ahora encendemos nuestro multímetro y medimos el voltaje a la salida del amplificador. Como se puede observar, a medida que se conectan diversas configuraciones de los cables correspondientes a cada bit de entrada, el voltaje a la salida del sistema incrementa, iniciando con un valor de 0.19 mV para la primera configuración, 0000, es decir, cuando no se ha conectado ningún cable. Es importante considerar que el valor 0 corresponde al switch abierto, es decir, al cable desconectado, y el 1 a switch cerrado, esto es el cable conectado. Considerando que el convertidor digital analógico es un sistema de 4 bits, esto significa que la cantidad de configuraciones posibles es de 2 a la 4, es decir, 16 configuraciones. El resultado de cada una se muestra en la siguiente tabla. Debe tomarse en cuenta que estos resultados corresponden a un circuito alimentado completamente por una sola fuente de alimentación simétrica, de más 12 volts y menos 12 volts, de modo que los jumpers que interpretan las entradas de bits son alimentados por más 12 volts, lo que ocasiona la obtención de estos resultados. No obstante,
Bajo una configuración diferente, utilizando la fuente de alimentación simétrica de 12 volts para alimentar a los amplificadores operacionales y empleando otra fuente simétrica, es decir, una batería de 9 voltios, se obtienen los resultados de la siguiente tabla. Contrastando ambos resultados obtenidos, es posible declarar que, si bien los valores del voltaje son muy diferentes, tratándose en el primer caso de valores correspondientes a milivolts y en el segundo a volts, el comportamiento que siguen ambas configuraciones es muy similar, pues conforme se van implementando las configuraciones de cada bit de entrada, según el orden descendente de la tabla, el voltaje resultante incrementa respecto al anterior, pero su incremento se reduce, pues como se observa, para las primeras configuraciones el voltaje tiene un incremento significativo, pero para las configuraciones sucesivas, sobre todo las últimas, este solo corresponde a un incremento de 2 décimas para ambos casos. Esto resulta así debido a la ganancia del primer amplificador operacional, es decir, a la relación entre el valor de su resistencia de retroalimentación y las resistencias de las entradas digitales.